Muy buenas hermanos, muy buenas a todos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, también a cada uno de sus familiares, esposa, a sus hijos. También mucha bendición para la familia espiritual, la cual es la iglesia que habita bajo el cielo de Dios aquí en la tierra. Eh, Mis hermanos, tenía tiempo que no daba un mensaje de la palabra de Dios, pero estamos aquí, que es lo importante. He estado un poco de bajón espiritual, pero Dios me ha animado en su palabra y, como le digo, gracias a mi Señor Jesucristo me ha dado fortaleza y, y estamos aquí levantados para seguir adelante. Eh, Hoy, mis hermanos, vamos a dar un mensaje, como siempre, muy nutritivo para nosotros, los santos de Dios, para fortalecernos cada vez más en su palabra. Y el título de hoy lo he llamado Velar en la palabra de Dios, porque los tiempos del fin están cerca, mis hermanos. Velar en la palabra de Dios, porque los tiempos del fin están cerca. Es un mensaje que de verdad viene muy bien para estos tiempos, que, como siempre digo, me gusta predicar en estos tiempos de que hay mucha discordia, hay mucha confusión, pero aquí está la palabra para velar en ella, escudriñarla y estar seguro de que ella nos va a fortalecer en el espíritu. Eh, Ahora bien, ¿qué, qué nos dice la palabra velar según la Biblia? Es estar en guardia, estar alerta, estar en vigilancia, espiritualmente, de las cosas de Dios. ¿Por qué debemos estar alerta en las cosas de Dios? Porque así evitamos las tentaciones de Satanás, las cuales nos acechan, mis hermanos. Otra también es que debemos estar alerta del panorama mundial, de lo que está pasando actualmente en la tierra, lo cual es la palabra, lo cual la Biblia nos ha enseñado, nos ha enseñado desde muchos años atrás, que está predicado en la palabra, mis hermanos, y la Biblia nos enseña de este panorama mundial que estamos viviendo en este tiempo. Ya la Biblia lo había escrito muchos años, miles de años atrás. Y lo más importante para nosotros, lo cual es la iglesia, es estar vigilante, estar en guardia. eh, ¿De qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Esto es lo más importante, mis hermanos, perdonen, para nosotros, los cuales somos su santo, lo que, mis hermanos, estamos aquí como iglesia de Dios, como el pueblo de Dios, el cual ha elegido a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Es que esperamos su venida con anhelo, con entusiasmo y con ansia. Por eso debemos estar velando, estar atentos, estar alerta de las cosas de Dios, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos estar dormidos como duermen los del mundo en sus, eh, como le digo, en sus cosas terrenales, los cuales, eh, para ello, viven para ello. Nosotros debemos de vivir para las cosas espirituales de Dios, las cuales son eternas. Las cosas terrenales en la tierra se quedan. Mas, sin embargo, lo que vivimos en el Espíritu de Dios, vamos a vivir junto con nuestro Señor Jesucristo para siempre, a su lado, mis hermanos. Así como lo dice la palabra en Mateo capítulo 25. Ahora, vamos a Efesios para descifrar estas palabras que he dicho anteriormente. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice: Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Aquí nos dice Pablo, en este capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 11, que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Aquí Pablo nos compara como un soldado. Un soldado debe estar vestido completamente con el escudo, la espada, la coraza, el cinturón, todo, y el calzado. Pero también un soldado debe estar alerta del enemigo. Entonces, ¿cuál es el enemigo de nosotros? Satanás. Debemos estar alerta también de que las intrigas no nos confundan los pensamientos y no hagan hacer las cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo primero. Segundo, Mateo 26,
37 al 41. Aquí vemos que Jesús ya en su agonía se lleva a tres de sus apóstoles, a Pedro, a Juan y a Santiago, hermano de Juan, y se lo lleva aparte y él se va a orar. Y ellos ven que Jesús le dice, velen conmigo. Pero cuando Jesús vuelve de que ora y ve que no están velando con Jesús, no están velando con él. Y él le dice en el versículo 41, que es el que me interesa, 41 del capítulo 26 de Mateo, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nosotros debemos estar velando siempre y orando también, y orando, mis hermanos, porque esto nos ayuda a fortalecernos, a que el Espíritu Santo también nos dé el entendimiento de las cosas, mis hermanos. Marcos 13, del 5 al 8, 5, 8 y versículo 12. Marcos 13. Marcos 13, mis hermanos, nos habla un poco del panorama mundial, igual como nos lo habla Mateo 24, Isaías 24 también, Ezequiel 38 nos habla también de cosas que van a pasar en el futuro. El capítulo 2 de Joel también nos habla, Joel también nos habla también de cosas del futuro, el mismo Zacarías también, pero quise sacar de Marcos 13. Vamos a Marcos 13 y empezamos del versículo 5. Cosas que están pasando, mis hermanos, en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años nos lo ha revelado. Y nos dice, Jesús nos dice, Jesús comenzó a decirles, miren, que nadie los engañe, muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Pero cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se turben, es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambres. Estos son principios de dolores. Pero ustedes miren por ustedes mismos, porque los entregarán en los concilios y serán azotados en las sinagogas. Por mi causa serán llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio a ellos. Y sigue, pero vamos al versículo 12 y dice, hermano entregarán a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Dice, no, muchas de estas cosas están pasando este tiempo. Vemos que estamos en una pandemia que todavía tiene 2 años y está activa, mis hermanos. Y Jesucristo hace 2000 años no lo había dicho. Isaías 2750 años también nos habló en el capítulo 24 de que la tierra también iba a pasar muchas cosas por el pecado del hombre. Todo pasa por la desobediencia del hombre, mis hermanos. Pero nosotros debemos estar atentos a esto para no tener miedo, porque sabemos que nuestro Señor está con nosotros y que Él nos lo advirtió de hace tiempo para no tener temor, sino tener, mis hermanos, fuerza de que la Biblia es verdadera. Yo siempre digo una cosa, es triste lo que está pasando en el mundo, pero a la vez me alegra porque mucha gente se burla de este libro. Por esa gente que se burla de este libro, que dicen que llama que es un libro de locos, por eso yo me alegro porque vemos que se está cumpliendo todo lo que dice este hermoso libro. Y sabemos que se va a cumplir porque es toda verdad. Y Dios no miente, mis hermanos. Tito también nos habla de la venida del Señor. Tito 2, versículo 13 nos dice, Tito 2, versículo 13, nos dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras anhelamos con esperanza en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos, mis hermanos, cómo Tito nos está revelando de que nuestro Señor Jesucristo viene
y viene, mis hermanos. Juan 14:13 también. Juan 14, Juan 14, mis hermanos. Juan 14, del 1 al 3, nos enseña también. Nos dice, no se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Aquí vemos, mis hermanos, una promesa de que Él va a preparar lugar para nosotros y volver y vendrá para llevarnos con Él a esos lugares maravillosos que tenemos ahí arriba, mis hermanos. Es que por eso le digo, nosotros no debemos pensar en lo terrenal, porque nuestra casa está allá arriba, bien preparadita para nosotros, mis hermanos. Es una promesa que se cumple mil por mil, mis hermanos, y se va a cumplir. Hay que tener fe y esperanza en ello. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué nosotros, por qué por qué, mis hermanos, nosotros debemos, mis hermanos, velar en la palabra y en la oración, mis hermanos? ¿Por qué? Nosotros somos sus santos, nosotros somos estas piedras vivas que formamos el templo de Dios, lo cual llamamos iglesia. ¿Por qué? Primero, porque es un mandato que Cristo nos dio, mis hermanos. Le voy a decir los versículos, pero no voy a buscarlos, sino solo voy a decir. Jesús nos dio un mandato en su palabra, que escudriñemos la palabra, porque ahí está nuestra salvación. Escudriñemos la palabra. Y escudriñar también es como velar en ella, porque estamos estudiando la palabra. Eso lo podemos encontrar también en Juan 5:39. También en Mateo 24:42 nos dice que velen la palabra también. Marcos 13:33, que velemos en la palabra, porque no sabemos el día que venga nuestro Señor. También lo segundo, eso es lo primero, lo segundo, porque nos ayuda a una mejor intimidad con nuestro Dios. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42, mis hermanos, podemos ver cómo la iglesia se reunía en la oración, en el estudio con los apóstoles, en el compartimiento de la cena, mis hermanos. Lo podemos ver en Hechos 2:42. Lo tercero, y porque nos ayuda a alimentar el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nosotros y que nos lleva a toda verdad y obra en nosotros, mis hermanos. Juan 6, versículo 63 nos dice su palabra, que Él dice que su palabra son vida y son espíritu. Y Juan 16:13 nos dice también que el Espíritu, Juan 16:13, perdona, nos dice que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Y toda la verdad sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ahora bien, mis hermanos, ahora bien, padres, mis hermanos, aquí también tengo versículos, mi Señor, mis hermanos, tengo versículos, mis hermanos, aquí tengo versículos para que veamos que también el Señor vela en nosotros. El Salmo 33, versículo 18, mis hermanos, nos dice, Salmo 33, versículo 18, es muy hermoso este versículo. Dice, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Vaya hermoso, ¿eh? El Señor vela por nosotros. Y si el Señor vela por nosotros, también nosotros debemos velar ¿en qué? En su palabra, mis hermanos. Y todo lo que Dios nos manda a hacer es por el bien de nosotros, Señor. Mis hermanos por el bien de nosotros. Proverbios 22, versículo 12. Proverbios 22, versículo 12, que nos enseña. Dice, el Señor vigila atentamente al sabio. Vigilar, como le dije, sinónimo de velar, mis hermanos. El Señor vigila atentamente al sabio y desmiente las afirmaciones del mentiroso. El Señor nos protege a lo que en realidad somos suyos. Cuando él dice sabio, sabio en el Espíritu Santo, no sabio
de esa sabiduría terrenal, sino la sabiduría espiritual, mis hermanos. Ahí nos quiere enseñar de la sabiduría espiritual. Y Abacú, mis hermanos, Abacú, capítulo 2, versículo 1, que nos enseña: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto. Así debemos estar nosotros atentos y vigilantes, como el profeta Abacú, como son los centinelas en una muralla, ahí en su torre, esperando quién viene, si es uno de los nuestros o es un enemigo, para estar atento y vigilante, mis hermanos, y vigilantes. Primera de Tesalónica, capítulo 5, mis hermanos. Estos son ya versículos para terminar, mis hermanos. Tesalónica, capítulo 5, versículo 5, nos dice: todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, vigilemos, velemos y seamos sobrios. También nos dice, el versículo 17 nos dice: orar sin cesar. Orar sin cesar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando oramos tenemos una intimidad tan especial con Dios, que sentimos ese espíritu que intercede en la oración, mis hermanos. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, mis hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 37 y 38. Nos dice: bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor los encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. Seguimos con el 38. Aunque venga a medianoche y aunque venga a la madrugada, si los haya así, bienaventurados aquellos siervos. Qué hermoso, ¿eh? El Señor viniendo por nosotros, por su iglesia, y nosotros alabándolo, dando la palabra a los demás, o estudiando la palabra. Qué hermoso sería eso, ¿eh? Que Él venga y estemos alabándole, estemos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, a los demás. Debe ser maravilloso que Él nos encuentre de esa manera. Y por último, vamos a Efesios, mis hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. ¿Qué nos dice? Dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración, ruego y vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos, mis hermanos. Aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios vela por nosotros, y en el Nuevo Testamento cómo nosotros debemos velar en su palabra, orar por nuestros hermanos, por los pastores, orar para que la venida del Señor esté cada día más cerca, y que tenga compasión de aquellos que todavía no han venido a su camino. Mis hermanos, espero este mensaje. Sé que me gustaría hacerlo más corto, pero el Espíritu Santo el que dice esto. Bueno, mis hermanos, muchas bendiciones a todos en general. Que la paz de Dios sea con ustedes y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y por el camino de luz. Y no ni mirar ni a la derecha ni a la izquierda, mis hermanos. Dios los bendiga y que el amor de Dios y su presencia esté con ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.